Fue aprobado recientemente en primera lectura la reforma, en segunda lectura, la reforma al Código Procesal. Código Penal. Al Código Penal. Código Penal. Usted me permite, en el Senado, en segunda lectura, el Código Penal. Ustedes bombardean la vaina, es un lío. No dejan que uno se concentre. Repito, fue aprobado en segunda lectura en el Senado la reforma al Código Penal, donde establece una división que coloca tribunales militares para juzgar a los miembros de los cuerpos castrenses. Pero mucha gente entiende que eso es discriminatorio, porque entonces estaríamos dividiendo la sociedad en ciudadanos de primera, de segunda, de tercera o de cuarta. Aquí está el doctor Alberto Fiallo para ver qué dice la ley en torno a este tema. Interesante segmento. A propósito de este cuestionamiento, este elemento presente ahora en la ley dominicana. Doctor Fiallo, con usted. Gracias, Julio. Adelante, Fiallo. Gracias, Julio. Bueno, realmente ha suscitado el debate todo el tema de la posibilidad de que los militares sean juzgados cuando se trata de infracciones penales por los militares. Y es natural que haya, digamos, sido tan picante el tema, porque hemos visto la Operación Coral 5G, y la posibilidad de que militares, que ya de por sí están siendo cuestionados, y es inevitable que se piense en el cuerpo, aunque realmente la mayoría de los militares dominicanos son serios. Pero es inevitable pensar que es un cuerpo que está, digamos, que contaminado, y que ese cuerpo entonces sería el que juzgaría a los militares envueltos digamos que en conflicto con la ley relacionado a la corrupción. Eso es lo que preocupa más a la población. Pero es bueno que hagamos este análisis porque desde el inicio de la República, desde el 1844, nosotros tenemos una jurisdicción militar y una jurisdicción civil. La jurisdicción militar, está la jurisdicción militar administrativa, que es la que impone sanciones, Sí. y la jurisdicción penal militar. ¿Penal militar? Sí, pero Eso porque es hay sí. infracciones penales militares. Ok. No, al día de hoy no en República Dominicana, pero sí está abierto el ordenamiento jurídico a que haya un código de justicia penal militar. ¿Por qué? Yo creo que tú y yo estaríamos de acuerdo, Julio, con que un militar apostado en la frontera tiene una labor sumamente sensible e importante. Digamos que descuida su labor, y eso hace que haya una, digamos, migración masiva a la República Dominicana. Podríamos decir, bueno, pero podríamos decir que eso es una infracción común, ordinaria, el abuso policial, el abuso militar. Podríamos decir que eso es una infracción cualquiera, que eso es simplemente golpes y heridas, como está siendo juzgado. Yo creo que sí, yo creo que hay infracciones penales militares, pero la pregunta aquí es, ¿quién juzga a esas infracciones penales militares? De nuevo, penales militares. No estamos hablando de robo, no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de violencia doméstica. Esos son delitos comunes que siempre va a juzgar la justicia ordinaria. Aquí la pregunta es, ¿quién juzga a los militares que cometen una infracción penal militar? O sea, por ejemplo, un abuso o un atropello policial. Eso sería una infracción penal militar, en este caso penal policial. Sin duda, Entonces, debería ser. Hoy en día no existe. Entonces, doctor Alberto. Pero déjame terminar de decir esta idea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién los juzgará? ¿Los militares o la justicia ordinaria? Yo me inclino por la justicia ordinaria, pero ya el Tribunal Constitucional resolvió esto. ¿En qué sentido? El Tribunal Constitucional dijo en el año 2019 que no, en nuestro ordenamiento jurídico no existe la jurisdicción penal militar. Entonces, esta discusión en el Senado no tiene mucho sentido, porque si le aprobaran así, está violando un precedente del Tribunal Constitucional, y evidentemente el Tribunal Constitucional, ¿qué va a hacer? Le pasa la plana de nuevo. Pero doctor, se tiene que discutir necesariamente porque introdujeron las Fuerzas Armadas, según reveló ayer en la Radio Realidad José Horacio, el diputado de Alianza País, que dijo que nuestras Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, envió Eso es cierto. un articulado, un numeral, para incorporarlo al Código Penal respecto de que se arme una jurisdicción especializada para juzgar los temas militares. Sí. Por eso es que se está discutiendo. Por supuesto. De hecho, tú sabes, Gremel, que esto fue una discusión o unas declaraciones que dio nuestro ministro de Defensa, el general Díaz Morfa, mayor general Díaz Morfa, las dio en mayo, y que suscitó todo un debate a nivel de los medios, donde juristas entendían que no podía reivindicarse o no podría, digamos, que reinstaurarse la justicia militar. Yo entiendo, yo no sé porque yo no he conversado con él, pero yo me entiendo que la intención del ministro es salvar esas infracciones que son penales militares, que sin duda hay, Bueno, y existen en desde todo el nacimiento. caso,
la Asociación Nacional de Contadores deberían tener entonces una jurisdicción Acroarte también. para cuando un Sí. contador cometa un acto, pueda ser juzgado en una instancia especializada para los contadores. Bueno, si habría delitos contables, sí. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, la discusión aquí es lo que se llama atomización de la jurisdicción. Es decir, ¿cuántas jurisdicciones vamos a tener? Vamos a tener una jurisdicción. Roban un banco, un tribunal bancario. Sí. Bueno, realmente, en este caso, por ejemplo, la justicia penal militar reviste una importancia particular. Muchos dirán que ya estamos en tiempos de paz y que pensar en justicia militar es inclusive reivindicar el hecho de tener un ejército que en otros países ya ni siquiera tenemos. Eso mete un ruido innecesario en este debate. Yo sí pienso que hay, por ejemplo, tribunales electorales. Aimer, tú fuiste un candidato, un excelente candidato, por cierto, y sabes que hay tribunales electorales. Es decir, que el hecho de que haya tribunales penales militares no debería causarnos rubor. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es con que haya un tribunal penal militar que juzgue exclusivamente las infracciones penales militares, porque un juez ordinario puede perfectamente conocer de esos casos. Ahora, la infracción administrativa, el que falta, el que se ausenta, esos son infracciones que debe juzgar la jurisdicción ¿No militar. debería de ser entonces tribunal disciplinario que manejen internamente cada una de las instituciones y no un tribunal militar como se ha estado proponiendo, y que eso no tenga que estar dentro del Código Penal, que ya bastante ruido tiene y que, por cierto, haber sido aprobado en segunda lectura no significan, porque tiene que volver al Congreso y pueden pasar muchas cosas? Pero además tampoco tendría mucho sentido, estoy de acuerdo, tampoco tendría mucho sentido porque, de nuevo, lo que se trata es de revivir el artículo 5 del Código Penal, que fue derogado por el artículo 57 del Código Procesal Penal. Es decir, lo que se trata es de revivir la justicia penal militar, pero tampoco tendría mucho sentido, Ivonne, porque no hay delitos penales militares al día de hoy. Entonces, si lo que se quiere es tener una jurisdicción penal militar, habría que aprobar una ley que modifique esa parte del Código Penal. De nuevo, no estoy de acuerdo, y creo que compartimos la opinión, no estoy de acuerdo con que la justicia penal militar esté en manos de militares, sino debería estar en manos de jueces ordinarios. Doctor Fiallo, nuestro jurídico en la televidad. ¿Qué le parece en sentido general el proyecto aprobado en segunda lectura como Código Penal nuevo? Yo creo que tiene luces y sombras. Yo creo que ciertamente ya nos hace falta avanzar. Tenemos un código penal que fue traducido en 1884, pero es un código de 1810. Definitivamente tenemos retos en el tema de violencia doméstica, a pesar de los avances en el 1997, en todo el tema de las infracciones. Derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, también Las tres causales es una de las grandes sombras que tiene, o que pareciera que va a tener el Código Penal. Y el tema también de la corrupción misma, hasta dónde puede estimular entonces Al día de hoy, impunidad. la persecución de la corrupción depende básicamente de leyes especiales. Es decir, tenemos que agarrarnos de la periferia para poder avanzar a sancionar la corrupción. Leyes, en los casos que tenemos actualmente, algunos han sido declarados como complejos. Sí. ¿Eso tiene que ver con esas leyes adyacentes? No, el caso se declara complejo cuando tiene una serie de características. Ajá. Pero en sentido general, para que lo entienda bien claro la gente, es cuando el caso es tan complejo, es tan grande, tiene una pluralidad de infracciones, tiene una pluralidad de imputados, que obliga al Ministerio Público a dedicar más tiempo a esa investigación. Yo finalmente, ¿qué tiempo, bajo tu experiencia, pudieran durar estos casos de Uf, qué pregunta. Sí. Nosotros pudiéramos, pero hasta el final. Sí, no, hasta que se determine una sentencia y las responsabilidades penales de cada quien. 10, 15 años. 10, 15 años. Hasta el final, hasta la Sí, última hasta donde sentencia. lleguen. Cualquier 5, 10, 15 años. No sueñe con que esto se va a resolver en los próximos 2 años. Bueno, ¿Este caso de estos militares? Sí, claro. entonces, La señal se impone. nos vemos mañana.